Who is this irresistible creature who has an insatiable love for the dead? Hola mis repugnantes seguidores, en este nuevo capítulo hablaremos sobre esas cosas que la mayoría de nosotros nos dejamos a creer, pero son de las muchas historias tan comunes en México que nos hemos habituado a ellas que les oímos sin sorprendernos. Así que no espero que teman, pero sí que la comparen con las experiencias de sus padres, abuelos o cualquier otro conocido. Esta historia mi hermano mayor la oyó en su infancia por parte de su maestra de primaria. Verán niños, esta historia que a continuación les contaré le ocurrió a mi madre poco antes de tenerme. Cuando ella era joven se dedicaba a vender pan y salía a varios lugares, y por supuesto que las compradoras siempre eran las amas de casa, así que por ello, tenía infinidad de amistades, entre las que se hallaban señoras ya de edad avanzada, o mujeres jóvenes, pero ellas siempre citaban a mi madre en su casa para que ella recogiera el dinero de algunos encargos de pan, o para que fuese a dejar pan a domicilio. De esta forma mi madre ayudaba a mi padre en los gastos del hogar, pero unos cuantos días antes de mi nacimiento, se le acercó una señora que siempre le había parecido demasiado extraña, que con las interrogantes sobre el embarazo de mi madre, hicieron de su presencia un tanto incómoda. Pero más tarde, cuando la conversación se hizo demasiado difícil de mantener, la señora le pidió un encargo un tanto amplio de pan para el día siguiente. Esta extrañeza se debía a que siempre salía por las noches con una falda larga que la cubría completamente desde los hombros hasta los pies, siempre arrastrando el vestido y dejando a su hijita de unos 6 o 7 años sola en casa. La señora era una mujer morena perfectamente bronceada, delgada y con una tez limpia de impurezas, con un cabello largo, negro y limpio, y a la que solo encontraba en las noches barriendo su patio, y era aún más raro el hecho de que jamás la vio comprar en el mercado. Por otra parte, la niña se comportaba de manera muy normal, aunque nunca la vio jugar con otros niños de la colonia, pero siempre se lo adjudicó a lo lejos que se encontraba la casa de la señora. Durante esa noche, según dice mamá, al regresar a la casa ella se sentía observada, sentía que en la espesa noche oscura, algo acechaba por encima de ella, en el movimiento de los árboles que al contacto con el aire se sacudían. Debo de mencionar que en el lugar en que antes vivía mi mamá era una zona donde no había servicio eléctrico, por lo que las noches solo eran alumbradas por la luz de la luna. Al llegar a su anterior casa, mi mamá en compañía de mi padre se acostó, pero mientras dormían los dos oyeron ruidos afuera como si moviesen las hierbas. Parecía que algo se columpiase entre las ramas de los árboles, algo parecido a cuando el viento sopla entre las ramas de los árboles moviéndolos de manera un poco abrupta, por lo que mi padre salió a revisar qué es lo que ocasionaba los ruidos. Sin embargo, al salir, lo único que encontró fue el frío viento que heló su rostro. Aunque según ellos cuentan, los ruidos no pararon en toda la noche, hasta el amanecer. Al día siguiente el cansancio de mi madre había mermado sus fuerzas casi por completo, por lo que completó las órdenes de pan, solo con algunas piezas que habían sobrado del día anterior. Así que al terminar de preparar el pan lo comenzó a repartir. Por suerte había terminado temprano, y la única orden que le quedaba por repartir era la de aquella señora, pero como aún quedaban 2 horas antes de la cita marcada para la entrega del pan, mi mamá regresó a casa, y se durmió. Lamentablemente se quedó dormida más de 2 horas, así que se apresuró a la casa de la señora. Esta casa estaba descuidada, en la entrada a la casa habían algunas cosas colgadas en las paredes. Según dice mi madre, eran cosas comunes y corrientes, en su mayoría plantas, que estaban atadas por listones de color rojo, en las macetas de la casa que se encontraban al lado de la puerta principal. La tierra parecía suelta, como si constantemente enterraran y desenterraran cosas. En algunas de estas macetas, mi mamá logró observar partes blancas entre la tierra.
mi madre me confesó que al acercarse a la puerta su corazón latía demasiado, al tocar la puerta no salió nadie, pero después de insistir por segunda vez pensando en el pan que se quedaría sin vender, a su llamado salió esa dulce niña, regordeta, con un vestido blanco, con manchas amarillentas, como si alguien lo hubiese lavado con el fin de quitar alguna sustancia de color más intenso, que con voz suave preguntó ¿qué desea? Mi madre respondió: busco a tu mami, mija, y la niña con el mismo tono respondió: ella no se encuentra, pero si desea puede esperarla adentro. Mi madre, con un poco de desconfianza, aceptó y entró. Mientras mi madre se sentaba en una silla ofrecida por la niña, esta última se fue a jugar a la sala, que era el cuarto contiguo a la cocina, lugar en el que se encontraba mi madre. La cocina era un pequeño cuarto, con solo algunas cosas en especial, y que lo hacían un tanto extraño, pues no existían muchos utensilios de cocina a la vista, a pesar de encontrarse sucio este espacio, salvo una olla de barro y otra de metal, ambas con sarro, y que despedían un olor penetrante a grasa. Asimismo había otros recipientes en un especiero, pero nada que pareciera raro, solo digno de una mujer poco higiénica. Tal vez lo único raro eran unos pelos que parecían ser de una cola de caballo, que servían de adorno. Después de unos cuantos minutos de estar sola, mi madre empezó a adormecerse por el cansancio, pero antes de que esto sucediese llegó la niña y le ofreció un vaso de café. Mi mamá aceptó, aunque con desconfianza, pero al fin y al cabo aceptó para no ser descortés. La niña corrió a prepararlo. El vaso no tenía nada raro, y el café era demasiado bueno, así que se lo acabó de manera rápida, mientras la niña observaba y sonreía. Al haberlo terminado, la niña recibió el vaso y le preguntó a mi mamá sobre el café, y qué le había parecido. Mi mamá respondió que había estado muy bueno, y la niña volvió a sonreír. Al sonreír, la niña preguntó a mi madre sobre si ella quería ver el baile de la coconita. Cabe destacar que la coconita es un ave parecida a una paloma, aunque en algunas otras partes se le relaciona el guajolote, por decirle cono a este. Mi mamá pensó que sería un baile que se relacionaba con su escuela, por lo que asintió. La niña le dijo que esperara que se prepararía. La niña corrió rápidamente a donde estaban los pelos de la cola del caballo, y se los llevó consigo a la sala. Estando ahí se oyó un ruido como el rechinar del unicel cuando lo frotas con otra pieza del mismo material, y unos cuantos quejidos de la niña, como si se esforzara en ponerse una prenda incómoda, por lo que mi madre preguntó si acaso la niña necesitaba ayuda, pero la infante respondió de manera negativa. Al terminar, la niña gritó que ya estaba lista, y solo se oyó como si colocasen algo duro sobre el piso. Al salir, la niña comenzó a bailar, aunque se meneaba de manera extraña. No tardó demasiado en subirse de manera suave el vestido, y lo que se mostró dejó marcada para toda su vida a mi madre, pues las piernas de la niña eran las piernas de un guajolote. Mi madre gritó, y al dirigir su mirada a la sala vio dos piernecitas tiradas en el piso. Mi madre salió corriendo. Lo último que alcanzó a oír fue que la niña le preguntó si no le había gustado su baile. Al regresar a la casa, mi madre le contó lo acontecido a mi padre, por lo que él en los días siguientes se puso en comunicación con sus parientes de la capital, y se mudaron lo más rápido posible. Pero los días que aún se mantuvieron ahí, mi madre no salió, pues por las noches se oía el batir de unas alas en el techo. A lo acontecido, mis padres creen que esa señora era una bruja que no quería a mi madre sino a mí. Esto ha sido todo por el día de hoy, pero pregúntense si lo que oyen arriba de sus techos son realmente gatos, o algunos pájaros comunes y corrientes, y no un guajolote negro que quiere a sus sobrinos, hermanos o hijos. Espero que tomen precauciones, y acude 7 veces un suéter, o coloquen unas tijeras en forma de cruz debajo de las almohadas de los infantes que hay en casa. Tomando estas precauciones, me despido hasta la siguiente semana.